Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Recuérdense, no se vale que no nos vean hasta el final. Recuérdense que ahí hay un botoncito que dice suscribirse, presiónanlo. Necesitamos que esto se riegue más. La verdad que el día de hoy estamos en un tema muy importante. La noticia en estos días son las visas que se le fueron quitadas, por decirlo en buen chapín, a los diputados del Congreso de la República. Se habla de gente del sector privado que tampoco, en fin, se habla de un montón de cosas, pero hemos estado hablando desde hace muchísimo tiempo de la famosa lista Engel, de la famosa lista McKinsey, de qué medidas pueden tomar países. Estamos viendo lo que está haciendo OEA, la Unión Europea, países realmente amigos, desde México u otros países que han protestado todo el tiempo, y en la población hay mucho desconocimiento que está pasando. El día de hoy invitamos para tener esta charla a nuestro amigo Steve McFarland. Steven, ex embajador de Estados Unidos aquí en Guatemala, con quien tuvimos el gusto de trabajar una serie de leyes en conjunto en alianza. Yo lo he admitido siempre, teníamos una buena alianza con los países de la Unión Europea, los países de América. No era un tema Estados Unidos-Guatemala, era un tema a nivel internacional en la lucha contra la corrupción, tratando de apoyar esas leyes que después sirvieron a la CICIG, una lucha por el tema de la transparencia, y pues ahora viendo cómo las cosas están retrocediendo, especialmente la lucha contra la corrupción. Steve, muchas gracias por aceptar la charla, tomarnos un café, aunque sea a la distancia. Estamos pendientes de tomarnos el café en persona, ¿verdad? Así Steve pues, es. tiene una larga carrera diplomática después de su servicio militar. Ahora, él dice que está retirado, aunque es mentira, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos hoy para que nos dé una cátedra de todos estos tipos de medidas, ¿verdad, Steve? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mira, muchas gracias por la invitación, Roberto. Es un placer estar en el podcast y como mencionaste, tengo muy gratos recuerdos de los años que tú y yo y otros trabajamos de la mano para tratar de avanzar los intereses compartidos de Guatemala y de los Estados Unidos para el beneficio de los dos pueblos, que además son pueblos con cada vez más entrelazados a través de la migración. En Estados Unidos hay más o menos 4 millones de guatemaltecos. No sé cuántos votan aquí en Guatemala, pero no pocos votan, ya son norteamericanos y votan en los Estados Unidos. Entonces, realmente hay lazos muy fuertes ahí que solo van a crecer. Pero lo otro que nos une es esa convicción democrática de querer apoyar un Estado democrático con mayor equidad, mayores oportunidades para todos y mayor respeto por la ley. Y, pero hemos conversado antes y seguiremos conversando ahora en el podcast sobre la situación que enfrenta Guatemala ahora, que creo que es, como lo ha dicho Bernardo Arévalo, un golpe de Estado en cámara lenta. Y ese golpe ha tomado otros pasos hacia adelante, hacia su implementación o consumación eh, en los últimos días. Y es un peligro y se acerca. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que Estados Unidos y otras partes de la comunidad internacional, la OEA y la Unión Europea, están respondiendo. Pero antes de todo, yo quisiera dejar claro que creo que el actor más poderoso y más importante en este momento es el pueblo guatemalteco,
que fueron los protagonistas que evitaron que se realizara el golpe en octubre a través de las protestas. Creo que los ciudadanos guatemaltecos son quienes van a tener la última palabra, si, si están dispuestos a pronunciarse. Pero la comunidad internacional es importante también, y ahí los Estados Unidos sí ha invertido recursos burocráticos y declaraciones y sanciones. Últimamente han habido dos sanciones, creo que muy significativas. La primera fue la aplicación de la ley Magnitsky contra el señor Miguel Martínez por, según el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, actos de corrupción. Esto, por supuesto, es una decisión administrativa, no judicial. Y más recientemente, el lunes, la decisión de quitar las visas a más de 300 personas de Guatemala, incluyendo unos 100 diputados, operadores de justicia, empresarios, sin mencionar, o sea, sin revelar los nombres, pero ya han comenzado a filtrar algunos nombres. Yo creo que eso también fue una sanción significativa. Ahora, si tú me habías dicho que querías que explicara el rango de las sanciones, si quieres, lo puedo hacer. Steve, muchas gracias. Aquí lo que sucede es que vamos en Guatemala, la gente escucha, apareció en la lista Engel, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la lista Engel? ¿Quién decide? ¿Quiénes aparecen en esa lista? ¿Cada cuánto se hace? ¿Qué consecuencias tiene aparecer en esa lista? Para empezar con un tema, la lista Engel. Bueno, la lista Engels es una ley se, que se aprobó hace varios años con apoyo de los dos partidos en los Estados Unidos y firmada como un grupo, como parte de un grupo de leyes por el mismo presidente Trump. Y el objetivo de la ley es sancionar a personas que Estados Unidos piensan que están involucrados en actos de corrupción mayor. Y es la, digamos, implementación de esta lista. Las consecuencias de estar en la lista son dos. Primero, le quitan la visa a la persona sancionada más sus familiares más cercanos, para que no puedan utilizar los fondos mal habidos en los Estados Unidos. Entonces no pueden entrar a los Estados Unidos. La segunda consecuencia es que están nombrados, o sea, están ahí con nombre y apellido en una lista de presuntos corruptos nombrados por los Estados Unidos. Eso, dependiendo de los círculos en que uno se mueva, puede tener un impacto. Si fuera, por ejemplo, un empresario, entonces, digamos, no es bueno para la marca de su compañía. Por supuesto, hay algunos políticos en Guatemala que se jactan de estar en esa lista, por lo menos de la boca para afuera, pero esas son las dos consecuencias. Además de eso, Estados Unidos tiene otros mecanismos de cancelar visas. Debería decir que la lista Engels la administra el Departamento de Estado, pero en estricta coordinación con otros departamentos, por ejemplo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Tesoro. Y es un proceso riguroso, o sea, un embajador no puede decir, sabe que no me gusta fulano, lo voy a meter en la lista Engels. No funciona así. Es un proceso donde tiene que haber
no suficiente evidencia para un juicio en el sistema judicial, pero sí no puede ser una decisión arbitraria. Claro. Y no puede ser simplemente como cree la gente aquí en Guatemala, ay, pasaron el nombre y entonces lo sacaron. Es un proceso riguroso de varias organizaciones que lo han Sí, visto, ¿verdad? sí. Entonces, aparte de eso, y normalmente la vista Engels se actualiza un par de veces al año. Ya. No hay restricciones sobre eso, puede ser más frecuente, pero creo que normalmente son 2 veces, quizás tres veces al Al año, año. algo así. Y la gente que está en También la hay lista. otras sanciones. Sí. Y la gente que está en la lista Engel, Steve, puede salir de la lista Engel algún día. Eh, Habría que consultar un abogado. Digamos, yo sé que en la lista Magnitsky, que Sí. podemos conversar después, la lista Magnitsky sí es posible, no es fácil, pero sí es posible salir de la lista. Pero tiene que haber un cambio de conducta y probablemente algún tipo de cooperación en la Ya. lucha contra la corrupción. Hablemos de la lista Magnitsky, que entiendo que Mag es una lista. Magnitsky Sí. es algo mucho más fuerte Ajá. porque incluye incluye la cancelación de las visas, pero va más allá. Eso, si uno tiene bienes en los Estados Unidos o bajo el control de entidades financieras norteamericanas, entonces están congeladas. No expropiadas, sino congeladas. Uno no tiene acceso a esas cuentas ya o esos bienes. Tampoco puede, o sea, también la ley prohíbe que las compañías en los Estados Unidos o bajo la autoridad de los Estados Unidos, por ejemplo los bancos, no pueden hacerle ningún servicio a una persona en la lista Magnitsky. Si tú quieres comprar un pasaje en cualquier parte del mundo en una compañía aérea norteamericana, no lo puedes hacer. Si tú quieres una tarjeta de crédito conectada a los Estados Unidos, tampoco. Si quieres hacer una transferencia de un sitio, por ejemplo, alguna isla caribeña a algún país en el Medio Oriente o en Asia, probablemente no lo puedes hacer porque esas transacciones pasan por medio segundo a través de la banca en Nueva York y ahí eso no está permitido, entonces tienen que encontrar otra manera para hacer transferencias de plata. Y además estar en la lista Magnitsky sí es digamos, algo muy serio porque hay una lista de personas y eso es realmente fatal para alguien que tenga una compañía o que trabaje en una compañía, o sea, entonces realmente es una sanción muy temida por la gente con conexiones económicas, por ejemplo, empresarios, etcétera. Sí. Es muchísimo más dura, porque entonces. Y ahí está Miguel Martínez. Ahí es donde entró ahora el señor Martínez, el joven Martínez, ¿verdad? Sí. Que fue la noticia de esta semana que él apareciera en esta lista, que como ya ustedes pudieron escuchar de boca de nuestro amigo ex embajador aquí en Guatemala, pues esta lista es mucho más fuerte, no es solo perder la visa, no solo es perder la oportunidad de tener relaciones con los Estados Unidos, es
que se le congela cualquier bien, cualquier propiedad, cualquier negocio que tenga en Estados Unidos, pero además cualquier tipo de transacción que tenga que ver por intermedio de los Estados Unidos, incluye empresas privadas, bancos, cualquier de estos temas, ¿verdad, Steve? Y incluye a la persona y a sus familiares más cercanos, igual que la otra. O sea que tampoco sus familiares pueden hacer ningún tipo de transacción ni tener empresas a su nombre, que suena lógico porque... Eso depende, digamos, es caso por caso. Digamos que estén incluidos los familiares o no, pero creo que normalmente incluyen a los familiares. Y también es algo donde las compañías en el exterior van a tener cierta incertidumbre. Si, bueno, puedo tratar con esta persona o simplemente mejor no, porque si me meto en un lío con las autoridades del Departamento de Tesoro no vale la pena. ¿Esta lista la maneja el Departamento del Tesoro, concretamente? Sí, se llama SDN, Specially Designated Nationals. Nacionales designados especiales. Ajá. Y ellos son los encargados de la investigación y colocarte en esa lista. Sí. Para cualquier persona, si te meten al Google y aparece ahí, que es la forma más fácil de investigar hoy en día, y si aparece ahí en la lista Engel, ya nadie quiere tener ninguna relación con esta persona. Pues si aparece en la McKinsey, peor. ¿De dónde vienen los nombres? ¿Es cierto que es dedicado a un ruso? Bueno, Magnitsky fue un ruso que investigó la corrupción en Rusia y casi como lo que pasó en Guatemala. Él, por investigar la corrupción, fue acusado de corrupción, lo mandaron a la cárcel, ahí lo torturaron y lo mataron. Pero un amigo de él, norteamericano, Bill Browder, de quien se puede hablar mucho, pero bueno, una cosa positiva que hizo fue gestionar ante el Congreso la posibilidad de sancionar a los actores corruptos en los otros países y pusieron el nombre Magnitsky para conmemorar el sacrificio de Magnitsky. Y Engels tiene otro nombre, creo que el nombre formal es sección 350, pero se conoce como la ley Engels porque el congresista Eliot Engels fue el autor en el Congreso de esta ley. Sí, hay que en países como Estados Unidos, la persona que presenta la iniciativa de ley, la que pelea por ella, al final se queda como el nombre de la ley, ¿verdad? Habría que ver qué ley podría llevar mi nombre, si la extensión de dominio, la de colaborador eficaz, cuál de todas esas leyes que no les gustan. Exacto. Ajá. Sí. La ley Roberto Alejos, o la ley Steven McFarland. Bueno, Steven, pero la noticia esta semana que paró los pelos, siempre se habla, en nuestra época lo hablamos mucho, de poder perder la visa hacia los Estados Unidos. La gente le tenía mucho respeto al tema de perder la visa por lo que eso significa. No porque ya no voy a poder ir a Estados Unidos, sino por el color, decimos en buen chapín, de no tener visa, ¿verdad? Hay dos razones por las que uno puede no tener visa. Uno es porque pueda ser sospechoso de que quiera irse a vivir a Estados Unidos, quedarse trabajando por allá, que ese es uno de los temas más comunes, ¿verdad? Y ahora el tema de razones pues, políticas más amarradas al tema de la corrupción, al tema de una sanción de Estados Unidos. Hoy estamos viendo 100 diputados, hay que dejarlo muy claro, o sea, jamás salió la lista de los 100 diputados. Lo que se dijo era que eran los 108 diputados que votaron en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o a favor de que les quitara el gran juicio, pero con los diputados siempre es fácil, porque la presidenta del Congreso, por ejemplo, la prensa le fue a preguntar, ¿es cierto que le quitaron la visa? Y ella se declara confesa, dice sí, y así está pasando con los diputados actualmente. Hoy
hoy precisamente, el día que estamos grabando este programa, en la mañana hubo una sesión plenaria extraordinaria que fue un total fracaso la reunión, y el tema de las visas era un tema hasta de bromas o de tristezas, de muchas entrevistas, y los diputados empezaron a quemarse solitos de quiénes tenían, quiénes no tenían. Se habla que hay empresarios, todos acusados por alguna manera, decirlo así, de ser parte de este complot. ¿Quién decide esto, Steve? ¿Quién decide quitarle la visa a un ciudadano, a un político que por estar metido en este tipo de casos? Bueno, hay varias oficinas y varios departamentos en el gobierno de los Estados Unidos que pueden iniciar una decisión así. Sobre todo en el Departamento de Estado es el buró que se ocupa de la política en el hemisferio, con los países del hemisferio, que se llama Western Hemisphere Affairs. También el Buró de Asuntos Consulares, también el Buró de Democracia y Derechos Humanos. Y por supuesto la Embajada tiene una voz muy importante en ese proceso, sea como proponente de quitarle la visa a alguien, que creo que tienen digamos un rol predominante en esa actividad, como también decir, bueno, nos parece esa información que tienen sobre esta persona, esa información es digna de creer o no es, digamos, no, eso me parece más rumor, cosas así. Y repito que en esto uno no es una decisión, digamos, política, sino tiene que estar fundamentada en cierto grado de información que indica que la persona haya participado en actos de corrupción o haya participado en actos en contra de la democracia y los derechos humanos. Y en el caso de Magnitsky, sobre todo, puede ser yo sé que en los casos de visa también se puede generar se puede pedir una reconsideración. No sé cómo sería el proceso, o sea, pasaría por la embajada, por supuesto, pero esas personas que piensan que, bueno, o sea, me pusieron en la lista, pero quisiera salir de la lista y quisiera, digamos, corregir lo que hice para ameritar estar en esta lista. Creo que eso se podría conversar. Ya. Steve, estar no hay una lista oficial porque la política de Estados Unidos es la discreción. Yo entiendo que lo que le llega es una carta a la persona notificándole que ha perdido su visa. No se hace públicamente el nombre. Son las personas las que solitas se van aceptando cuando la prensa los entrevista, ¿verdad? Esta política ha estado de mucha discreción, pero tiene consecuencias muy, muy graves no tener visa, además de formar. Aquí lo que ha pasado es que es tanta gente, es vergonzoso. Son 160 diputados que integran el Congreso de la República y más de 110 diputados no tienen visa. Es una vergüenza como país, de verdad, sí. Verlo de esa manera. Estamos hablando de 2/3 partes del Congreso de la República. Es algo penoso, la verdad. Ajá. Sí. El mensaje que se envía internacionalmente es un mensaje muy duro. Pero pareciera que no les importa, Steve.
Hay quienes inclusive lo toman a broma. Hoy gritaban, y lo voy a decir a manera de broma, pero sí gritaban, ¿verdad? Que apareció en el Congreso La Llorona y en vez de gritar, ¡ay, mis hijos!, gritaba, ¡ay, mi visa! Y ese era el chiste hoy en la mañana. Hubo un diputado que dijo, a mí no me gusta Visa, prefiero Mastercard. Y hubo que hay quienes dicen, me siento orgulloso de haber perdido la visa, porque quiere decir que no me manda los Estados Unidos. ¿Va a tener resultado esto? ¿Qué sanciones o qué otras muestras puede dar el gobierno de Estados Unidos, además de esas tres que ya hablamos? ¿O qué más pudiera pasar? Sí. Bueno, primero, yo creo que los sancionados hay que dividirlos por partes. Y hay algunos que son tan recalcitrantes que sí, o sea, se van a pactar de estar en esa lista de no tener visa. Bueno, esa es su posición. Yo creo que hay otros que, bueno, no les queda más remedio que decir que es un honor estar sin visa, pero, digamos, dentro de sus casas hay familias muy descontentas, digamos. Y también hay otro grupo de personas ahí, no sé cuántos, que dicen, bueno, o sea, esto realmente no me gusta, no lo quiero, y a saber por qué hice lo que me ameritó estar en esta lista, pero voy a tratar de corregirlo. Y también hay otras personas, quizás algunos que no fueron nombrados todavía, que van a decir, ¿sabe qué? Esto va en serio, mejor dejo de cooperar con este intento de dar el golpe de Estado a Bernardo Arévalo. Entonces hay una gama ahí, pero sí hay, digamos, si estas sanciones no funcionan, existe la ley Magnitsky, y pensando sobre todo en el intento de anular las elecciones, de poner un gobierno de facto de transición cuya tarea inmediata sería perseguir penalmente a Bernardo Arévalo y los otros de Semilla y a todos los opositores, y asegurar que más nunca vaya a haber un resultado electoral así. En ese caso va a haber sanciones mayores de los Estados Unidos y quizás de la Unión Europea, y quizás mayores acciones de la OEA, invocando la Carta Democrática. De los Estados Unidos se podría pensar en sanciones comerciales. Claro, la sanción comercial no castiga directamente a esa cúpula dentro del pacto corruptos que está tratando de anular las elecciones, pero afecta bastante a sus financistas, a la gente que los apoya, desde los empresarios, etcétera. Y creo que sí tendrían un impacto. Y también podría haber otras sanciones que afectarían la economía. Creo que es algo que no quisiera implementar los Estados Unidos. Sí. Pero yo creo que si anulan las elecciones y ponen una dictadura, eso es un reto al cual tiene que responder los Estados Unidos. Diría que también es un reto donde tiene que responder un actor más potente y más importante que los Estados Unidos, que es el pueblo guatemalteco. El pueblo en sí. Al fin y al cabo, este problema lo va a resolver el pueblo de Guatemala. Estados Unidos creo que va a estar, o sea, está dando todas las señales de estar al lado de la gente que quiere apoyar una solución democrática a este reto, pero no va, o sea, el resultado final será el resultado que quiera el pueblo de Guatemala. Que ese es un tema importante, porque digamos la gente dice no hay golpe de Estado contra Bernardo Arévalo porque no ha tomado posesión.
¿verdad? No, es un golpe de Estado, es un autogolpe de Estado, es romper el sistema actual para evitar que Bernardo Arévalo tome posesión, Sí, ¿verdad? Ese sí. es el golpe de Estado. Yo entiendo, Sí, 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 yo entiendo a la gente, bueno, no está en el puesto, sí, ¿cómo puede haber golpe de Estado? El golpe de Estado es contra el proceso claro, electoral. ¿verdad? Y Para evitar diría que tome que posesión. no es tanto un autogolpe como es un golpe de Estado, un robo. O sea, Sí. vamos a tener elecciones, no nos gusta el resultado, vamos a cancelar las Cancelar las elecciones. elecciones. Que Y, también, digamos, esa película ya la vio Guatemala durante la época de los gobiernos militares. Hasta los militares ah, se hacían golpes entre ellos. entre ellos mismos, claro. Y no termina bien, no termina bien. Va a Nada que terminar vaya en no contra. solo con un Sí, gobierno de facto sí. y con sanciones, sino con alta inestabilidad. Ya vimos hace un par de días que cayó el precio de los bonos guatemaltecos en los mercados internacionales a raíz de las medidas, de las declaraciones del Ministerio Público. Imagínese cuál sería el efecto de tener un golpe y un gobierno de facto. De un gobierno de facto, un gobierno antidemocrático que va en contra de la democracia, en contra de la Constitución. Es lo que la gente que está manipulando la forma de pensar de la población no la entiende. Primero, no hay nada en ninguna parte que permita en estos momentos anular las elecciones. Hoy oí a una persona, ni siquiera la voy a mencionar porque no vale la pena, lo haría famoso, decir que un juez puede pedir que se anulen las elecciones. No es posible. No hay nada en ninguna ley, no está en la Constitución, no está en la ley electoral. El proceso para protestar, para presentar denuncias sobre el proceso electoral ya pasó. Se tiene que hacer con la ley electoral, se tiene que hacer ante el Tribunal Supremo Electoral. No tiene nada que ver lo penal. Lo penal es personalísimo, Steve. Cualquiera que cometió un delito en lo penal lo deben juzgar en lo penal, pero esto ni pueden anular partidos políticos a través de un juzgado penal, ni pueden anular las elecciones, mucho menos evitar que haya la transición, que es el pilar, ¿verdad? El pilar de una democracia, el cambio de un presidente a otro, como en Guatemala lo es la no reelección. Es un tema importantísimo y no lo quieren ver. Y la gente no sabe que estas medidas, por ejemplo, las que estamos hablando, Steve, son criminales para el país. Que no nos compren lo que exportamos, que no podamos importar. Si Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, es quien más nos compra, es a quien más le compramos. Sobre todo este país se ha americanizado tanto. Celebramos Thanksgiving, celebramos el Black Friday, ya comemos pavo, Santa Claus, o sea, ya somos vecinos importantísimos, somos el centro de las Américas y tenemos a este país, el país más poderoso del mundo desde mucho punto de vista, como nuestro amigo, socio comercial, a quien le hemos pedido ayuda muchas veces, y ese es un tema de que también la gente se olvida. Pedimos la ayuda y después decimos que se está metiendo el gobierno, ¿verdad? Pero estas sanciones ya las estamos viviendo, ¿verdad? El valor de la moneda, los bonos, que no nos vayan a comprar nuestros productos, que no podamos importar materia prima, aunque produzcamos aquí, si no podemos traer materia prima de Estados Unidos. Y esto incluye, Steve, países amigos de Estados Unidos, me imagino, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, o sea, es un tema, lo han sufrido otros países, otras veces. Pero el pueblo de Guatemala, ¿qué hacer para que despierte el pueblo, Steve? Tuvo un papel importante con los bloqueos. En el momento que se quitaron los bloqueos y empezaron las protestas en la calle, las marchas, a esta gente no le importa el tema, ¿verdad? Yo creo que las medidas económicas son importantísimas, hay que tenerles pavor. Yo creo que ni Estados Unidos ni nosotros queremos llegar a eso, ¿verdad? ¿Qué pronóstico podemos hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico en qué va a pasar en este país en los próximos días? En lo que viene, ¿toma posesión o no toma posesión Bernardo? Si toma, ¿qué va a pasar? Danos un diagnóstico como analista político. Mira, bueno, yo creo que hay tres factores ahora. Y mencioné a dos, hemos conversado acerca de dos. Uno, lo que haga el pueblo,
en cuanto a protestas. El segundo, la posibilidad de mayores sanciones o amenazas de sanciones. Y el tercero que no hemos conversado es la decisión de la CC. Y más allá de si la CC puede o no puede expresarse o dirimir en algunas de estas cosas, el Pacto de Corruptos está esperando que la CC les dé algún aval, alguna cobertura, aunque sea espuria, para seguir con la anulación de las elecciones y la instalación de un gobierno de facto. Yo espero que no. Yo sé que la Corte está bajo muchísima presión. Pero, o sea, conocemos tú y yo algunos de los magistrados y comprendemos tú y yo que por más que estén bajo presiones, también tienen que vivir con los resultados de esta decisión. Y espero que tomen una decisión ponderada que proteja la democracia en Guatemala. Y en ese sentido, yo yo me asocié con la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, que tiene algo que se llama el Google Law Impact Lab, y entregamos un memorial que se llama Amicus Curiae a la Corte de Constitucionalidad la semana pasada a través del abogado Javier Urizar. Y en el caso que él había antes presentado. Y entonces, yo espero que la Corte encuentre la manera de proteger la democracia y de no permitir la anulación de las elecciones. Claro, siempre hay un riesgo con estos cuates ahí en el Pacto de Corruptos, que aunque la CC diga, no señores, no pueden anular las elecciones, van a tratar de ver cómo pueden hacerlo, porque están desesperados. Sí, hay mucha temor, Steven, ¿verdad? En lo que llamamos el pacto corrupto, son un apodo, un mote, un título que se lo ganaron desde la legislatura pasada. En vez de borrarlo, como deberían de borrarlo los que están en la lista, Engel o McKinsey, de borrar sus acciones, han empeorado y han fortalecido el pacto, la corrupción sigue peor. Pero digamos que lo que hay es pavor, hay miedo, están dispuestos a cualquier cosa, es un tema de matar o morir, ¿verdad? Y lo vemos que aunque la Corte vaya a defender la Constitución, yo te quiero contar que los constituyentes hemos sido muy críticos de la Corte. Recientemente salió un comunicado de los constituyentes que apenas era un borrador cuando alguien lo publicó, muy fuerte, y a mi gusto de más fuerte de lo que debería, abusivo si se quiere ver hasta cierta manera, pero que al final provocó poder platicar con algunos magistrados que conocemos, magistradas, personas, ¿verdad? Que sabemos que están en la Corte, con los que hemos trabajado antes, que conocemos de cerca. Y hoy, digamos, yo personalmente estoy muy esperanzado, le estoy apostando a que estas personas, hay gente, un compañero rotario, gente que me consta que va a cuidar su prestigio, que va a poner la Constitución antes que los demás, están siendo sujetos de muchísima presión, pero hay que ponerle fe a la Corte de Constitucionalidad, que del lado de ellos no se va a dar, aunque el temor de que se dé del lado del pacto corruptos de la gente del Ministerio Público, aunque la Corte les diga que no, ¿verdad? Pero ¿qué otro? Vamos haciendo, ¿qué pasos? ¿Qué pronosticas? Voy a tratar de no interrumpirte. Bueno, hoy día diría, avanza el golpe. Creo que hay resistencia en la comunidad internacional. Yo creo que, los líderes, los líderes en la capital,
de la oposición en la capital y los líderes de los pueblos ancestrales están muy conscientes de lo que está en juego, pero están evaluando cómo y cuándo responder. Pero yo creo que si hoy por hoy, si la CC no interviene positivamente, si no hay mayores sanciones del extranjero y si no hay protestas, entonces se va a realizar el golpe, va a haber, van a decir que no puede asumir Arévalo o le van a hacer algo violento contra él. Algo así, pero si no hay mayor oposición, entonces se realiza el golpe. Yeah. No, o sea, todo el mundo sabe que digamos que que su argumento legal es absurdo, pero eso no les importa. A ellos les importa el poder y el control, y si no hay oposición, entonces van a seguir haciendo de la suya. Y va a haber otros tantos años de no solamente de represión creciente, sino de un gobierno indiferente, ineficaz y corrupto. Entonces, aún más de lo mismo. Va a empeorar la situación si eso se da Pero increíblemente en con el mayor país, represión, ¿verdad? eso sí. Mayor represión. Están atemorizados y no pueden permitir que hayan reformas. Sí, es importante porque, digamos, si no hay mayores protestas, si deciden no hacerle caso a la Corte, estamos suponiendo que la Corte va a cumplir con su trabajo, con su papel, por la gente que conocemos de la Corte y la posición más reciente que han adquirido. Su último comunicado dice mucho de ellos. Sin embargo, existe que lo puedan meter a la cárcel para evitar que tome posesión, que anulen las elecciones, que haya algún acto violento en su contra y que el golpe se lleve a cabo. Esto va a hacer que ellos se queden en el poder, esto se vuelva una dictadura, una tiranía y por supuesto un retroceso enorme en todo, en lo económico, político, social, pero sobre todo en la inseguridad del país. Van a aumentar el tema migratorio, la pobreza. Yo no le veo nada bueno al tema de evitar que tomen posesión. Exacto, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, espero que algunos de esos variables, CC, pueblo, comunidad internacional, haya decisiones que apoyen un resultado democrático, que sería que Arévalo tome posesión el 14 de enero. Bueno, para evitar eso, Steve, entonces es necesario continuar con la presión internacional. Es vital que la gente sepa que la presión internacional no es injerencia, sí, es temor, ¿verdad? Es temor de tener un país más dictador dentro de la región, dentro del mundo entero. Las dictaduras deberían de haberse terminado, ya no deberían de existir. La gente tiene que entender cuál es el temor de la comunidad internacional, ¿verdad? El temor de la comunidad internacional no es un tema personal como país, es un temor mundial. Las dictaduras ya no deberían de existir en ninguna parte del mundo. Sí. Sí. Y tenemos que presionar para que siga esa presión internacional, pero hay que presionar mucho aquí adentro, porque el pueblo tiene que hacer más, tiene que entender más y tenemos que hacer más acciones porque esta gente está dispuesta, por lo que hemos visto, sin agarrar partido, a hacer lo que sea y vamos a seguir en esta confrontación, ¿verdad? Sí, y eso fue lo que se vio en octubre. Yo creo que en octubre los golpistas tuvieron que dar
varios pasos hacia atrás. No, obviamente siguieron con el interés de llevar a cabo un golpe, pero tuvieron que detenerse, precisamente porque habían calculado muy mal la respuesta de los ciudadanos y sobre todo de los pueblos indígenas, que lo que hicieron fue realmente marcó un hito histórico, su liderazgo y también su participación. Pero a ver, si no hay algún cambio positivo en esos tres factores, yo creo que se anulan las elecciones, se realiza el golpe y hay un gobierno de facto, de hecho, represivo, además de ineficaz y corrupto e indiferente. Bueno, un pronóstico, como ustedes pueden ver, bastante fuerte, ¿verdad? Decir, si no hay una presión internacional como debe ser, si el pueblo no reacciona como debería reaccionar, se va a llevar a cabo el golpe, ¿verdad? No va a tomar posesión Bernardo Arévalo y Karen. Vamos a tener un gobierno más de lo mismo, la continuidad, se va a romper el orden constitucional, se va a romper la democracia y va a ser más represivo, va a ser un gobierno más fuerte, por supuesto más corrupto, con más cooptación dentro. El pronóstico, lo que nosotros llamamos en negociación, la alternativa es fatal, la verdad. Steve, muchas gracias por esta charla, ¿verdad? Bueno, estamos pendientes a del ti café, también, Roberto, ¿verdad? muchas gracias. Sí. Espero que las cosas salgan bien para los guatemaltecos y que nos veamos pronto en Guatemala. La verdad que aprovechamos la oportunidad, Steve, el trabajo que hicimos la comunidad internacional en aquel entonces, entre ellos tú, con el Congreso de aquel entonces y la clase política de aquel entonces, está retrocediendo en lo que tenemos que evitar, esa lucha contra la corrupción, esas leyes que se aprobaron en tema de administración de justicia, no logramos terminarlo y ahora se está retrocediendo, y es lo que nos preocupa, es la legalidad, el respeto a la Constitución, al orden democrático, al Estado republicano, al respeto al voto popular, todo lo que desde la Constitución del 85 venimos propiciando, ¿verdad? Steve, gracias a ustedes, pues como siempre, gracias por no perdérselo, de verdad, no se vale que no se suscriba, no se vale que no le cuente a los demás lo que estamos haciendo en este podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Si usted se ofendió, gracias, perdón, Roberto. ¿verdad? Steve, yo acostumbro decirles, se ofendió, le invito a una tacita de café, un café todo lo arregla.